Muy buenas a todos amigos. Hoy voy a explicar dónde podemos ver y fotografiar al pico dorsiblanco. El interés que puede suscitar ir a buscar a esta especie es que es la más rara que tenemos en la península ibérica. Rara en cuanto a que hay muy pocos individuos y es difícil y es todo un reto poderlo ver o escuchar en nuestros bosques que van a estar en el Pirineo y concretamente en el Pirineo Navarro. Y ahí es donde me voy a centrar para explicaros cómo podéis hacer algunos paseos con posibilidad de verlo. Los bosques de hoja caduca, fundamentalmente hayedos, tienen una particularidad, que es que cuando se visten, es decir, cuando las hojas ya están crecidas y ocupan el tamaño más grande, que esto pasa cuando inicia la vaina a abrir la hoja, en una semana ya la hoja ya está grande y camufla todo el bosque y es muy difícil entonces de ver los pícidos moverse. Por eso una buena época es marzo-abril, es época que los pícidos están activos y que además podremos verlos a una cierta distancia. Es decir, podemos verlos a 50 metros y como el bosque no está del todo vestido, vamos a poder ver entre troncos si algún pícido salta o no, porque si vamos en mayo, por ejemplo, o junio, que está totalmente vestido, ya la visibilidad se reduce muchísimo. Por lo tanto, si queremos tener opciones para verlo, marzo-abril sería una buena época. Cambia respecto a valles. Puede haber un valle que se adelante 2 semanas y veamos un bosque muy vestido y en cambio el valle de al lado igual no. Pero bueno, más o menos marzo-abril sería una buena época. Hay tres sitios que me gustaría comentar. Irati, hay muchísima información de rutas, de dónde hospedarse, etcétera. Aquí no voy a entrar mucho, no me voy a expandir. Pero el señorío de Vértiz, que quizás sea menos conocido, aquí sí que voy a explicar un poquito más dónde dormir y las rutas que hay. Y Quinto Real me pareció muy interesante. No pude visitar lo que yo quisiera, pero me parece un bosque francamente muy recomendable. A la derecha podemos ver el mapa del señorío de Vértiz, con las rutas que se proponen. El parking está aquí abajo, hay un parking que sale del mismo pueblo, donde pues, hay bares y restaurantes, etcétera. Los horarios para ver este tipo de especies es llegar a punta al alba, es decir, 45 minutos antes de que salga el sol e incluso comenzar a caminar estos caminos casi diría con muy poquita luz, porque para detectar a estas especies se detecta fundamentalmente con el oído. Yo vi a la especie, al pico dorsiblanco, la tercera vez que fui. El primer día, pues apunta al alba hasta las 9:30 de la mañana, donde la actividad empieza a bajar y donde hay más excursionistas que van por las pistas. Y aquí la clave es no hacer ruido, nada de móviles, si vamos acompañados nada de hablar y no es necesario caminar mucho, hay que buscar un buen sitio, hacer una espera e intentar hacer alguna escucha a ver si podemos detectar la especie. Vamos a escuchar fácilmente, o yo escuché fácilmente al pito real y al pico picapinos, no escuché al pito negro, ni lo vi, y el pico dorsiblanco lo pude detectar. El segundo día ya me centré en una zona muy concreta y el tercer día ya una zona muy concreta que al final le vi. Por lo tanto, no es nada fácil de ver a estas especies. Hay casas rurales cercanas. Yo estuve en Martiorneco, yo la recomiendo. Hay guías ornitológicos, buscar en la web Navarra Natural, porque hay un guía experto en este parque y nos ayudará a, pues, bueno, a dar consejos o si vamos con él, pues es probable que lo podamos ver. También hay un height, incluso para fotografía, y van las especies más comunes de esta zona, especies que podríamos fotografiar sin height, como el trepador azul, pero el carbono palustre, para aquellos que no lo han visto nunca, bueno, es una especie muy interesante y fácilmente fotografiable en este height.
Por eso me centro, quizá el señorío de Vértiz, que es pequeñito, está muy bien marcado, tiene muchas facilidades, podría ser un buen sitio para hacer una primer intento para poder ver la especie. Y el primer intento, estoy hablando de ir 3, 4 mañanas, y a las 9:30, 10 de la mañana ya diría por acabado la ruta. Ya nos podemos volver y hacer otras rutas súper bonitas, pero no para ver al pico de Orsi Blanco. Otra zona que me pareció muy interesante es Quinto Real, en la zona de Urquiaga, la fábrica de armas de Eugui. Por esta zona de aquí, son rutas que veremos de hayedos en muy buen estado de conservación y exactamente igual que en el anterior parque que había comentado. Lo que pasa es que aquí no hay tantas facilidades. Hay alguna casa rural y si hubiera sitio pues sería bueno, porque más que nada porque es más cómodo levantarse muy prontito y ya estamos en la zona, ya podemos casi empezar a caminar y cogemos muy poco coche, ya que estas carreteras tienen muchísima curva y aunque son pocos kilómetros pues es tiempo, y encima ya digo que hay que estar en la ruta 45 minutos antes de que salga el sol, es decir, muy a punta al alba. Y con esto yo espero que paséis algunos días muy entretenidos disfrutando de lo que es un bosque caducifolio en excelente estado de conservación. De Irati no me he extendido porque es que es un parque muy conocido donde hay muchísimas rutas y muchísima información en internet. De esto no vais a tener ningún problema. Hay otros guías turísticos y hay otros guías también especialistas en ornitología que tampoco no tendréis problemas. Y yo os comento quizá lo que a mí me pareció más afable, sobre todo si vais en familia o incluso simplemente si vais a estar 2 o 3 días. Bueno, a mí el señor de Vértiz es el que más me gustó. Y nada más, espero que tengáis suerte y cualquier cosa en el texto de YouTube podéis hacer vuestras preguntas y os intentaré contestar. Hasta pronto.